invitarles, hermanos, a buscar en sus Biblias el libro de los Hebreos en el capítulo 7. Libro de los Hebreos en el capítulo 7. Vamos a ponernos en pie y vamos a leer la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libro de los Hebreos en el capítulo 7. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Leo para ustedes. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre, sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví residen en sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, lo necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Padre, bendice esta palabra, ábranos al corazón, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, no debemos de perder de vista que la Escritura está conectada. No podemos decir que la Escritura tiene errores, o que la Escritura es incoherente, como se le ha querido hacer ver por medio de la crítica. La crítica hacia la Biblia es fuerte, es dura, y tratan de hacerse ver que la Escritura tiene errores. Y para eso es importante tener un panorama general de la Escritura para poderla entender. Nosotros tenemos que estar envueltos en la palabra de Dios para saber qué significa cada cosa, en qué tiempo hablaron los diferentes profetas, por qué la Escritura en cierto momento dice tal cosa y por qué en otro momento dice otra cosa. Tenemos que ubicarnos en el tiempo y en el espacio y conocer diferentes interpretaciones o diferentes figuras para nosotros poder entender a cabalidad la Escritura. Acá en esta parte del libro del estudio de los Hebreos surge una situación muy interesante y que es la médula principal de lo que nosotros conocemos, hermanos, como la eternidad del Cristo, la eternidad de Dios. De todos es sabido, hermanos, que nosotros heredamos de nuestros padres, heredamos la contaminación del pecado. Nosotros envejecemos porque hemos heredado la contaminación del pecado de nuestros padres, que viene desde el primer hombre, desde el primer hombre que fue Adán. Y nosotros sabemos que aunque el primer Adán, el hombre natural, el primer Adán, la primera creación es contaminada por medio del pecado en sí, que está bombardeando su alma, porque nosotros somos seres, nosotros tenemos una naturaleza tricotómica, y sabemos eso
porque hemos establecido a través de la Escritura, y lo venían hablando los filósofos allá desde Platón hasta Aristóteles, ¿verdad? Platón era aquel, él en su filosofía decía, yo no sé nada, pero Aristóteles decía, yo lo sé todo. Entonces, desde aquellos grandes pensadores ya se había establecido la dualidad del ser, que había un ser físico y un ser pensante, un ser que dependía fuera, separado del cuerpo. Mas la Escritura va mucho más allá y nos enseña a nosotros y nos dice que nosotros tenemos una naturaleza tricotómica, que no solamente somos el físico y la parte espiritual que es el alma, sino que también que Dios ha depositado, dice el libro de Eclesiastés, que Él puso eternidad en nosotros. El Señor sopló, insufló su espíritu sobre nosotros, y así es como nosotros recibimos aliento de vida. ¿Saben ustedes que las personas que están vegetando, las personas que mueren, ya murió su cerebro, murió su corazón, ellos están allí, está su cuerpo físico y está todavía el aliento de vida, está con ellos, ¿verdad? Pero su alma está en un estado, podemos decir, de congelamiento cerebral, ¿verdad? Ahí no está pasando nada todavía, hasta que la persona muere. Cuando ya la persona muere, entonces ocurre la separación del espíritu, del alma y el cuerpo. Pero este Adán, ¿verdad? El primer Adán, que está contaminado, lleno de pecado, ¿verdad? Y que está recibiendo de parte del mundo, está recibiendo todos los deseos de la carne. Nosotros tenemos un alma, y esa alma está en nosotros, dentro de nosotros. ¿Y cuál es la parte del alma que es atacada? Nosotros recibimos a través del mundo, recibimos el ataque por todos los placeres que podemos sentir en nuestra carne. El alma no siente placer. Siente placer el cuerpo, pero el alma es cómplice del cuerpo. Porque el alma es la que es bombardeada para que obedezca los deseos de la carne. Y los deseos, en este caso, del espíritu, que es el alma, los deseos del espíritu se oponen al deseo de la carne, y el deseo de la carne se opone al del espíritu. De tal manera que es una lucha que nosotros ya tenemos establecida a causa del pecado que mora en nosotros. Y el apóstol Pablo allá en el capítulo 7 del libro de los Romanos dice, y se revela en mí, dice, se revela en mí una ley que con mi mente sirvo a Dios, mas con mi cuerpo sirvo al pecado. Entonces esa contaminación, el Señor a través de crear el sacerdocio levítico, a través de la orden sacerdotal arónica, el Señor trata de quitar esa contaminación en el hombre, la culpabilidad del hombre, la culpabilidad del pecado. El Señor crea un sistema de adoración, un sistema religioso, para que el hombre a través de este sistema religioso pueda ir quitando la culpa una y otra vez. Pero el Señor se da cuenta que esto no funciona. Y viendo, dice el Señor, que no podía la ley hacer perfectos a los hombres, entonces el Señor cambia las dispensaciones y cambia el pacto que es anunciado en Jeremías capítulo 29. Y pondré mi mente la pondré, dice el Señor, y pondré mi espíritu en sus mentes y en sus corazones, para que ya no sirven al pecado, sino me sirvan a mí. Allá también el Señor anuncia en Joel capítulo 2 de que el Espíritu de Dios habría de venir a vivir en los hombres y a morar continuamente en los hombres. Entonces el primer Adán, contaminado por el pecado, separado de Dios a causa de su pecado, el Señor trata el Señor de recuperarlo a través de las órdenes levíticas, a través de la instauración de un sistema de adoración y un sistema donde el hombre pudiera presentar sus sacrificios en libaciones, en ofrendas mecidas. Hermano, ¿para qué? Para que el hombre pudiera mitigar la culpa del pecado,
pero este sistema no sirve porque no puede hacer perfecto al hombre. Entonces el Señor cambia los tiempos y dice, ahora yo voy a cambiar los tiempos y voy a quitar el primer Adán y voy a mandar al postrer Adán, que es yo mismo encarnado. Según Juan 1:14 dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, dice el libro de Juan, y el verbo era Dios y estaba con Dios. Y el capítulo 1:14 dice de Juan, y vimos su gloria, y este verbo fue hecho carne. Dios se humaniza, Él se humaniza para convertirse en la ofrenda perfecta. Pero aquí, hasta este momento, nosotros tenemos un problema. El problema es la contaminación del pecado. La contaminación del pecado. No podía Cristo constituirse en un sacerdote que pudiera quitar los pecados si Él mismo vendría a ser descendiente de la orden arónica o del ordenamiento levítico. Si Cristo hubiese seguido esa línea, Cristo no hubiera cortado en ningún momento el sistema de sacrificios. Cristo tenía que pertenecer a un sistema de sacrificios diferente para entonces Él poder transformar lo que ya estaba establecido, que era la ley. Entonces el Señor dice, bueno, voy a cambiar los tiempos, voy a cambiar las edades, y yo mismo me voy a presentar como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero aquí tenemos un problema, porque tendría que haber una orden establecida por Dios, y el Señor, como no se le escapa nada, el Señor allá en el capítulo 14 de Génesis, cuando está ahí hablando la historia acerca de Lot, acerca de Abraham, y dice y que venía de la derrota de Kedorlaomer, ¿verdad? El rey ese, ¿verdad? Venía de la derrota, de la batalla, y se le presentó, dice Abraham, al sacerdote de Salem, al sacerdote de justicia. Ahí el capítulo 14. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver el capítulo 14 cuando dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey? Busque conmigo 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y este sacerdote quién era? Este sacerdote no tiene historia. Este sacerdote no tiene historia, no tiene por qué aparecer ahí. Pero entonces el escritor de Hebreos dice, oigan, qué interesante está esto. Dios tenía que establecer una orden sacerdotal que no estuviera contaminada. ¿Y de dónde Dios iba a traer una orden sacerdotal que no estuviera contaminada? Tenía que traerlo de la eternidad. El Señor tenía que traer una orden sacerdotal que no trajera, que no viniera de generaciones humanas, sino que viniera directamente de la eternidad, para que fuera una orden sacerdotal por la cual el pecado no hubiese pasado. Por la cual el pecado no hubiese pasado. Porque si Cristo hubiese pecado, entonces no hubiera vencido la ley, no nos hubiera rescatado, no hubiera, de nada hubiera servido que muriera por nosotros, porque su muerte hubiera sido vana, porque Él no hubiese cambiado los tiempos al vencer la ley. Entonces el Señor dice, necesito crear una orden sacerdotal que venga no a través de la contaminación de las generaciones de los hombres, sino que venga a través de una raíz pura. ¿Y de dónde la iba a traer el Señor? La tenía que traer de la eternidad. Y por eso aquí aparece este sacerdote, este rey de Salem, este Melquisedec. ¿Y qué dice de Melquisedec la Escritura? Veamos ahora, para entender un poco, hermano, para entender un poco de lo que estamos hablando. Dice el apóstol, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo,
que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Este Melquisedec. Versículo 2. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Oye, qué interesante. Oye, qué interesante este sacerdote. Mire de dónde viene. ¿Es levita? No. ¿Es arónico? No. ¿Y cuál es? ¿Y cuál es? ¿De qué a qué generaciones pertenece este sacerdote? Mire lo que dice el versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Por qué sin genealogía? Porque Cristo no podía heredar contaminación del pecado. Cristo no podía heredar contaminación del pecado, porque si Cristo hubiese estado atado al pecado, no hubiera podido presentar el sacrificio como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como no podía haber sido santo, 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 porque si hubiese pecado, entonces Dios tiene que apartar a los hombres la contaminación del pecado en los hombres a través de las generaciones y traer el Señor una genealogía eterna, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Allá apareció Melquisedec. Melquisedec no está ahí cuando usted está leyendo la Biblia y se está durmiendo. Y este es Melquisedec. ¿Y quién será Melquisedec? Mi abuelito. Era el esposo de mi abuelita, de mi tatarabuelita. No, aquí la Escritura dice, ¿y este Melquisedec quién es? Dios no puso en Génesis 14 a Melquisedec por casualidad, sino que previendo que él habría de generar una nueva orden sacerdotal, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin días, sin fin de vida. ¿Dónde la agarró el Señor? Lo fue a tomar de la eternidad. ¿Para qué? Para que esta generación, porque era necesario establecer un sacerdocio eterno, para que no estuviese contaminado con el pecado que estamos contaminados usted y yo. Usted y yo estamos contaminados con el pecado. Y los sacerdotes levitas presentaban sacrificios por el pueblo de Israel y presentaban los sacrificios por sí mismos. Y Cristo no. Era necesario iniciar una forma diferente, una orden sacerdotal diferente que estuviese arraigada en la eternidad, que no tuviera ni principio ni fin. Amén, hermanos. En Miqueas 5:2, la Escritura habla acerca de la eternidad de Cristo. Y dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar dentro de las naciones de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, de los días hasta la eternidad. ¿De dónde viene este Melquisedec? De la eternidad. Entonces hemos dicho muchas veces que es importante que nosotros por un momento podamos esforzar nuestra mente y pensar que el universo en el cual nosotros nos movemos, el universo que nosotros conocemos, este espacio que se ha abierto, este espacio tuvo un principio, pero que allá antes de ese tiempo, allá estaba el Señor, allá estaba, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de tiempos. Amén. De allí, de la eternidad, nació esta nueva orden sacerdotal eterna, que es según la orden de Melquisedec. Mire qué más dice. Considerad pues, por favor, entienda, dice a los hebreos, a los religiosos, a los que todavía estaban practicando las ofrendas para poder mitigar su pecado y su culpabilidad. Considerar pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, que Abraham es la máxima autoridad de Israel, porque es el papá de todos, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio
tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Por qué decimos que Melquisedec ha sido establecido como una orden sacerdotal? Porque Abraham le pagó los diezmos. Y el Señor ha establecido que a quien se le paguen los diezmos sea exclusivamente a la orden sacerdotal. Amén. Exclusivamente se le pagan los diezmos a la orden sacerdotal y a este Melquisedec. ¿Quién es usted? ¿Por qué le vienen a pagar los diezmos a él? Porque Dios, previendo establecer una orden sacerdotal en el futuro, sin genealogía, alejada de la contaminación del pecado, pudiera llegar hasta nuestros tiempos para que Cristo, ¿cuál es la genealogía de Cristo sacerdotal? El Padre y el punto. No hay genealogía en Cristo. Sin padre, sin madre, sin genealogía. Cristo es quien se constituye como sacerdote según la orden de Melquisedec, porque no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía, ni principio, ni fin de la vida, sino que directamente de la eternidad es constituido el sacerdote de Melquisedec. Era necesario que se creara una nueva orden sacerdotal, dejando de lado la contaminación del pecado. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos 6, pero aquel cuya genealogía, oiga bien, no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, Melquisedec, que a saber quién era. Amén. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Melquisedec era más que Abraham. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, que recibió todas las órdenes del sacerdocio, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues, oigamos bien, esto es importante, ponga atención. Ponga atención. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, bajo la ley mosaica, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Oigan, señores, si aquí estamos nosotros recibiendo testimonio en el Antiguo Testamento de que se está creando una nueva orden sacerdotal, si la levítica fuera la necesaria y suficiente para cubrir nuestros pecados, ¿qué necesidad habría de crear un Cristo? Amén. ¿Qué necesidad habría si la orden levítica fuera suficiente para poder cubrir y de una sola vez quitar los pecados? ¿Qué necesidad habría de constituir una nueva orden sacerdotal eterna, así como nosotros estamos viendo allí por medio de Melquisedec, cuando Abraham va y le paga los diezmos de todo a este sacerdote que es constituido, que la señal de su sacerdocio es adoptada, es adquirida, es aceptada por medio de nuestra teología, por medio de nuestro entendimiento, por medio de la deidad, porque Abraham le paga los diezmos de todo, haciéndolo acepto como sacerdote, tras el hecho de pagarle todos los diezmos a Melquisedec. Ahora, ¿qué necesidad habría de crear esta nueva orden sacerdotal si la levítica fuera suficiente? Quiere decir ahora que era necesario crear una nueva orden sacerdotal donde la ley es quitada, donde la justicia por las obras ya no existe. Ahora ya las obras ya no nos salvan. Ya los buenos ya no se van al cielo, ya los malos no se van al infierno. Nos vamos al cielo o al infierno dependiendo si hemos o no hemos creído en aquel que nos justifica por la fe, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Él es el que nos justifica. Ahora nosotros pertenecemos a una orden sacerdotal diferente, a la orden sacerdotal de Cristo. De Cristo. ¿Y quién es Él? Nuestro sacerdote, el cual no estimó su propia vida, sino que se entregó Él mismo en rescate por nosotros, por los muchos que somos nosotros. Cristo se entregó en rescate. Por eso ha sido creada. Y el escritor de Hebreos le dice a los
que venían practicando el sacerdocio levítico, les dice: señores, ustedes tienen que darse cuenta que hay una orden nueva, eterna, sin padre, sin madre, sin genealogía, que es la orden por la cual el puro, sin mancha, sin pecado, fue establecido sacerdote en la orden de Melquisedec, para entonces crear una orden eterna que bote toda la religiosidad y nos salve por medio de la fe. Amén. Sí, pues, 11. La perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Amén. Si vamos a invalidar a los levíticos y nace una nueva orden sacerdotal, entonces cambiemos la ley, señores, porque ya no es la misma. Amén. Ya no es la misma. Ahora hay otra ley. Allá murió, muerto el rey, que vive el rey. Amén. Amén. Amén, hermano. 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. Vamos más problemados todavía. De la cual nadie sirvió al altar, porque era necesario. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Entienda que la orden sacerdotal nueva es aún más manifiesta. Aún más manifiesta. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino conforme a la corrupción del pecado, sino según el poder de una vida indestructible. Aleluya. Amén. Una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior, fuera la ley. Ya no existe la ley, porque ahora hay un nuevo sacerdocio. Amén. Pues queda abrogado el mandamiento anterior a causa de que no sirve. Los hombres siempre vamos a ser malos. Los hombres siempre vamos a ser pícaros. Los hombres siempre vamos a ser traidores. Nadie dice amén. Los hombres siempre vamos a ser malos. Los hombres siempre vamos a ser pícaros. Los hombres siempre vamos a ser falsos. Los hombres siempre vamos a ser traidores. Pocos dijeron amén. Amén. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Porque aquí en la iglesia hay un atajo de hipócritas pecadores que somos. Aquí tomamos para el infierno. A no ser este nuevo sacerdocio. Sin padre, sin madre, sin genealogía, sin tiempo, sin fin de vida. Aleluya. Amén. Queda pues, 18, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Busque Salmo 110:4, por favor. Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Entonces, abrogado en los levitas, ya no nos sirven. Entonces, cambiando el sacerdocio, necesario es que se cambien los artículos, necesario es que se cambie la constitución. Amén.
Necesario es que se cambie la constitución antigua, ya no sirve. Esos diputados y presidente y la Corte Suprema no sirven para nada. A quien quiero yo es a Cristo, porque Él me justifica con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Amén, gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Él me justifica. Ya no necesito yo leyes y